Ya. Ya tengo hambre. Delegada, Estoy acá al costado. a ver si se comunican con sus demás. Por favor, apreciaré que se comuniquen usted o los que están presentes con vuestros otros compañeros para que se unan al link, por favor, porque solamente son 77 y ustedes en total, ¿cuántos son? Acá me sale que somos 82 personas, doctora. Somos 120 personas en la promoción. Ya. En todo caso, 5 minutos más y sí empezamos. A 1:15 para las 2. ¿Le parece a usted, Luisa? Sí, está bien, doctora. Ya, 5 minutos. Bien, habiendo esperado el tiempo suficiente y en el respeto que cada uno de los que están ingresando
a la presente reunión debo tener, señores estudiantes, y con la anuencia de vuestra delegada, podemos empezar. Luisa. Sí, doctora, está bien. Ya, son 90, por favor. Entonces, empezamos el tema. Están viendo, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí se ve, doctora. Ya. Muy bien. En esta tardecita nos convocan dos temas. Edad gestacional, ¿no? La clasificación de recién nacido, PEC, y retardo del crecimiento intrauterino, pero además también, creo que acá, espérense un ratito. Uy, ya lo cerré yo. Ay. Ay, acá. ¿Qué ha hecho? Ay, Dios mío, acá no veo bien hoy. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Ya, Igual ok. sí se ve su pantalla. Ya. Bien, entonces decíamos que vamos a trabajar dos temas. Edad gestacional, pequeño para la edad, retardo del crecimiento, y el que estoy mostrando que es con el cual vamos a iniciar esta presentación, que es la atención inmediata del recién nacido. Lo bueno de la presentación que vamos a tener ahora es que ustedes vienen de las canteras de la asignatura de ginecobstetricia, sobre todo la parte obstétrica, lo cual va a facilitar esta presentación. Entonces, ¿qué esperamos con la atención inmediata del recién nacido? Los objetivos principales es el contacto piel a piel y el apego que es en la hora de oro. Luego, fortalecer este vínculo afectivo e iniciar de manera exitosa la lactancia materna. Lo tercero es lograr a través de la ligadura tardía fisiológica de cordón, llamado ahora por la OMS ligadura oportuna, ¿no? Tener más reservas de hierro en el neonato para de alguna manera paliar después de los 6 meses el riesgo de presentar anemia fisiológica del recién nacido por lactancia materna, porque sabemos que la leche materna, siendo una gran mega vacuna, sin embargo, la cantidad de hierro no suple las demandas de mi neonato. ¿Qué otra cosa más pretendemos con la atención inmediata? No prevenir o disminuir la hipotermia y lograr la termorregulación. De ahí que todos ustedes deben saber que cuando se atiende a un neonato, la temperatura de ese ambiente debe estar entre 24 y 28 grados, siendo el ideal 26 grados de temperatura y atenderlo con paños limpios. Asimismo, reducir prácticas innecesarias, es decir, no necesariamente a todos los recién nacidos se le hace la aspiración orofaringia y luego nasal. ¿Por qué? Porque si nacen llorando y expanden bien los pulmones, no se requiere. Entonces, tienen ustedes esta lista de agenda que vamos a tratar de manera rápida y puntual sobre todo. Entonces, sabemos que el 90% de los recién nacidos van a salir o van a tener los nacimientos de manera normal y solamente un 10% de los mismos va a tener problemas de la vida intrauterina a la vida extrauterina.
Entiendo que ayer o antes de ayer han tenido una exposición importante, periodo de adaptación del recién nacido. Además, en la sala de partos, todos los profesionales de la salud que atendemos al neonato, en este caso, el binomio madre-bebé. En la madre, la parte ginecobstétrica o obstétrica, y en la parte neonatal, la técnica de enfermería, el médico pediatra neonatólogo y la enfermera ahora neonatóloga, porque todo se busca especialización. No nombro al interno ni al residente porque están en periodo de capacitación. Debemos manejar adecuada y oportunamente a este neonato para que tenga calidad de vida y sea pues una persona que sea productiva a lo largo del tiempo en nuestro país. ¿Qué más vamos a ver? Los cambios que se dan. Estos los simplemente voy a puntualizar, ¿no? Nuestro bebé cuando respira, cuando inicia la respiración, ¿qué va a pasar a nivel de los pulmones? Se va a producir una vasodilatación de las arterias pulmonares y va a bajar la presión que haya a ese nivel. Además, que recuerden ustedes que en la vida intrauterina los alveolos o están colapsados, es decir, cerrados, o están con líquido alveolar, pero como producto del nacimiento, sobre todo cuando este nacimiento es por vía eutóxica, o sea, por vía vaginal, hay una buena salida de este líquido alveolar hacia el intersticio y hacia la boquita de mi bebé. Esos son los cambios que se presentan. Además de que como sale el líquido del alveolo, hay una mejora también del flujo pulmonar y por consiguiente se va cerrando el conducto arterioso tanto de manera fisiológica como de manera anatómica. Entonces, ¿qué entendemos por atención inmediata? Como cita, la transparencia es darle los cuidados básicos al neonato de manera inmediata, para mantener la integridad física y hemodinámica del neonato. ¿Por qué digo hemodinámica? Porque ni bien sale, nosotros no le miramos la carita, comenzamos a actuar, secarle, ¿no? Si es necesario aspirar, demora en la ligadura de cordón, o si nace con deprimido o asfixiado, pues inmediatamente producimos la ligadura de cordón. Por eso decimos que es dinámico. No es que se estandariza, todos lo clonamos y actuamos de la misma manera. Cada paciente o cada neonato es individualizado según las condiciones materno-perinatales. Entonces, antes del parto debemos determinar factores de riesgo, ¿no? Tanto maternos, de la placenta, como del feto. Está de más decirles que en la parte obstétrica, ustedes saben que deben controlar la frecuencia cardíaca fetal, siendo esta normal de 120 a 160, a diferencia de la vida neonatal, que la frecuencia cardíaca es entre 100 y 160. Y debemos estar premunidos y preparados para realizar reanimación neonatal si en caso lo requiriera. Entonces, en esta anticipación hay factores intrapartos. Vamos a hacer una revisión rápida porque ustedes van a tener oportunidad de leer. Ya le he entregado a vuestra delegada el PPT respectivo de la siguiente clase. Entonces, de los intrapartos, los más conocidos, el DPP y la placenta previa, entre otras. Como también pueden haber líquido amniótico maloliente o líquido amniótico meconial y otros que ustedes lo van a poder repasar en vuestra casa. En los maternos, principalmente hoy, es muy preocupante con la migración de los venezolanos, nos han traído 2 regalos: enfermedades infectocontagiosas sexuales, LUES y VIH. Y eso es lo preocupante, hay que estar muy, muy pendientes de la misma, sobre todo en gestantes adolescentes. Y de los factores, ¿no?, del embarazo,
la enfermedad hipertensiva del embarazo y la diabetes gestacional, que es una de las morbilidades más significativas a nivel mundial. De los fetales, como quiera que el 33% de las gestantes son madre o gestantes adolescentes, es decir, menores de 18 años, sobre todo 14, 13 años, y el abuso sexual intrafamiliar es muy preocupante porque es grande. Entonces, salen gestando estas niñas, no cuentan. O la adolescente que tiene su vida sexual más o menos activa, nunca va a decir, pues voy a salir gestando porque quiero. Y se hacen diversas maniobras o presentan infecciones como la infección urinaria. La prematuridad es muy significativa en el país, el 6% a 8% de prematuridad. Y como quiera que hay diabetes, la macrosomía fetal también es bastante importante. Y el otro tema, como nuestras madres no están alimentadas adecuadamente, la enfermedad hipertensiva y el embarazo hace que haya una pobre alimentación in útero del crío. Y tenemos los famosos retardos del crecimiento intrauterino, entre otros. Además de la ruptura prolongada de membranas, que es mayor para nosotros, es de 18 horas. En cambio, en obstetricia, mayor de 12 horas. Entiendo que es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la atención inmediata? Preparar nuestro campo, es decir, tener una mesa de trabajo donde tengamos gasas, tengamos jeringas, equipos de reanimación, el COR-CLAM o CLAM-COR, como queramos llamarles, la ampolla de fitomenadiona, que es la vitamina K1, entre otros, los campos precalentados. Y todos saber qué tenemos que hacer en caso que requiera reanimación el bebé, además de saber cuántos críos va a nacer. Por eso que, y esto es una pregunta clave, cuando se atiende un neonato, uno debe hacer una historia previa. Eso es lo ideal. No siempre se da porque pueden llegar en periodo expulsivo. En el caso de que lleguen en condiciones normales en trabajo de parto, uno preguntar al colega o el compañero, al interno de la parte obstétrica, decirle, oye, ¿cuántos bebés van a nacer? ¿Cuánto está previsto? Un bebé. Oye, ¿y ese bebé es a término? Sí, es a término. ¿Y tiene alguna enfermedad materna o fetal? No, la madre está normal. O la madre es una enfermedad hipertensiva del embarazo o hay bradicardia fetal, ¿no? O sea, ¿qué morbilidad hay? Y por otro lado, ¿ha habido rupturas de membranas? Sí. ¿Y cómo es el líquido amniótico? Líquido amniótico es claro, líquido amniótico maloliente o meconial. O sea, esas 4 preguntas me generan la última pregunta. ¿Qué voy a hacer yo cuando nazca mi bebé y tenga que hacer o clampaje inmediato o clampaje oportuno, llamado ahora a lo que antes se decía clampaje tardío fisiológico de cordón? ¿Por qué? Porque si es una RH negativo, primer bebé, de repente le puedo generar una reacción antígeno-anticuerpo. En esos casos, le voy a hacer un clampaje inmediato, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, generamos todo eso en la preparación. Este es todo el equipo que debe estar en la sala de recepción. Lo que ustedes ven a la niña esta, es la médico, pero ese equipo se llama el Kreiserman o cuna de calor radiante. No tienen toda la lista que debemos tener, entre otros, en el equipo de sala de recepción. Seguimos con esta, la van a leer en casa, ¿ok? ¿Qué pasó? A ver, no me pasa.
Entonces, Sony, creo que me tienes que ayudar, porque acá se me ha cerrado. A ver, allá, ya. Entonces, tienen la bolsa de reanimación, los tubos endotraqueales, el laringoscopio. Toda esta parte, jóvenes, va a ser mucho más desarrollada de manera prolija cuando hagan ustedes reanimación neonatal. Seguimos entonces. Entonces, cuando nace el bebé, luego de hacer las preguntas en obstetricia, las 4 y la 5ª pregunta, nace el bebé, que es lo primero que tenemos que ver, si es un bebito a término, si tiene buen tono y se respira o llora. Si esto ocurre, entonces seguimos con lo que se llama la atención de rutina del recién nacido. Tienen que saber esta transparencia o sí o sí. ¿Qué cosa es calentar? El medio ambiente donde se reciba al bebé luego de que nazca el bebé y decimos, ¿es un bebito a término? ¿Tiene buen tono? ¿Está llorando? Sí, todo está bien. La temperatura del ambiente donde se reciba al bebé debe estar, vuelvo a repetir, entre 24 y 28 grados, siendo el promedio ideal 26. Eso se llama calentar. Tener campos para recepcionar al bebé, campos tibios. Eso va a significar que lo tenemos que secar al bebé. Siempre primero la cabeza y luego el resto del cuerpo. Paralelamente a ello, concurrentemente, si no tiene ninguna secreción en la boca, no hay necesidad de aspirar. Se le seca la cabeza, luego se le frota suavemente, pues una forma de estimular la columna, a mi bebé, la espaldita suavemente, con ello la columna, porque eso motiva más a que pueda tener mejor la excursión respiratoria, ¿no? El esfuerzo respiratorio. Entonces, secar, estimular. Aspirar solo cuando sea necesario, como les mencioné. Luego viene el pinzamiento oportuno tardío de cordón. Es entre 1 a 3 minutos. Puedo yo también tocar el cordón, como estoy con guantes, y ver si deja de latir, que generalmente deja de latir a los 3 minutos. El promedio ideal es 2 minutos. ¿Correcto? Si por A o B, por último, ustedes no tienen un reloj que les permita decir en qué momento ya estoy clampando, suficientes con que toquen ustedes el cordón umbilical y las arterias umbilicales por efecto de cambio de presión de la vida intrauterina debido a una hipoxia fetal a la vida extrauterina, ¿no? Que ya hay buena cantidad de oxígeno. En ese momento se va haciendo la contracción de los vasos umbilicales. Luego de ello, inmediatamente colocan al bebé boca abajo o de cúbito ventral, cercanamente a la mama del bebé, lo que da lugar a el contacto piel a piel y el apego. Una cosa que deben saber, nunca deben secarle las manitos ni los pies del bebé, porque eso queda con el líquido amniótico, como que motiva para que mi bebé esté cercanamente y pueda hacer la primera lactancia materna. Entonces, con esto nosotros vamos a estar 1 hora. Generalmente la enfermera la que está vigilando que esté el bebé con la mamá, lo cubre, luego y le pone un gorrito. Siempre hay que ponerle un gorrito. ¿Por qué? Porque la pérdida de calor se produce principalmente en la cabecita, que es la que evidencia o muestra la mayor superficie corporal del bebé. Por eso puede entrar en hipotermia. Se le pone su gorrito, se le cubre a la mamá, al bebé y a la mamá, y después de 1 hora ya se completa el examen clínico
y todos los otros exámenes que luego vamos a citar en las siguientes láminas. Entonces, el ligamento de la ligadura oportuna de cordón es porque pasa la sangre de la placenta al bebé en ese periodo de tiempo, y eso va a dar lugar a que se almacene el hierro en la médula y en la sangre de mi bebé. ¿Para qué? Para que le sirva de sustrato cuando reciba lactancia materna y evitar en una gran medida el riesgo de anemia fisiológica de cordón. En todos los casos le voy a hacer la ligadura tardía de cordón. Ya les mencioné, no, porque si tiene VIH, si tiene, por ejemplo, un retardo del crecimiento intrauterino, porque hay mayor masa globular. En el caso de incompatibilidad, RH, no ABOA, RH, pasa menor cantidad de antígenos, la reacción antígeno-anticuerpo. En esos casos es la ligadura inmediata, pero en los otros casos es normal la ligadura tardía o normal, oportuna de cordón. Y como pueden notar ustedes en la transparencia, el 80% de esta sangre de la placenta, que al final la vamos a botar o eliminar, pasa a mi bebé. ¿Y saben por qué también es importante? Porque los glóbulos rojos son glóbulos rojos adultos, tienen mayor carga de hemoglobina y sueltan más rápido la hemoglobina y el oxígeno hacia la célula. En cambio, los glóbulos rojos fetales y del neonato se pegan más, o sea, teniendo buena cantidad de oxígeno, no son capaces de soltar el oxígeno a los tejidos, ¿correcto? Y además mueren más rápidamente. La vida media de los glóbulos rojos fetales es de 60 días. Los glóbulos rojos neonatales es de 90 días, mientras que los glóbulos rojos de adulto es de 120 días. Eso es importantísimo. Estas son las contraindicaciones, entre otras las que les he mencionado. Bien, ahí tienen cómo se corta. Esto van a verlo mucho mejor en vuestras prácticas. Tienen ahí el apego, fíjense el gorrito, ¿no? ¿Por qué es importante el apego? Por las razones que todos sabemos, la relación afectiva entre la madre y nuestro bebé, y permite también un mejor desarrollo cognitivo en la vida futura de mi bebé. Más allá de darle la leche materna, por ejemplo, de darle anticuerpos, sobre todo en relación a las enfermedades que haya tenido la madre. Además, cuando nace nuestro bebé, ni bien nace, debemos evaluar la adaptación cardiorrespiratoria, y esto se hace a través del test de Apgar. El test de Apgar es el apellido de la doctora Virginia Apgar, que fue una anestesióloga de Denver, Colorado, y ella generó 5 criterios para evaluación del estado cardiorrespiratorio de mi bebé, y que siempre se debe hacer de manera retrospectiva, pero concurrente al nacimiento. Estos criterios del test de Virginia Apgar, llamado de vitalidad o vigorosidad, incluyen frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad y refleja y color. Esos 5 criterios tienen valores que van de 0 a 2. Tanto más se acerque a 2, es mucho mejor, es el ideal. Tanto más se acerca a 0, está pésimo. Y de esta manera podemos clasificar. Lo ideal es que nuestro neonato tenga mayor o igual a 7, el test de Virginia Apgar, sumando todos los puntajes.
Entonces tendríamos recién nacido vigoroso, ¿no? Tendríamos depresión moderada entre 4 y 6 y depresión severa. Esto es importante en la vida futura del neurodesarrollo de nuestro bebé. Entonces, luego que ya aplicamos el test de Virginia Apgar, o sea, test de vitalidad o vigorosidad, ya pasó la hora de vida, llevamos a nuestro bebé al Kreiserman o cuna de calor radiante, siempre verificando que la temperatura, el calentar o la temperatura del medio ambiente juegue en 26 grados. Y la cuna donde ponemos a nuestro bebé debe permitir que nuestro bebé tenga una temperatura corporal de 36.5-36. Cuando examinamos, siempre la cabeza debe estar para el segmento, entre el segmento superior e inferior del examinador. ¿Qué cosa vamos a hacer nosotros? Cuando nace nuestro bebé, luego de que pasó la hora de vida, vamos a determinar la edad gestacional, llámese por el método de Capurro B, o el test de Ballard. El Capurro se utiliza en las 12 primeras horas. El Ballard se utiliza en los críos que son menores de 34 semanas, lo podemos utilizar de manera inmediata. O también después de las 12 a 24 horas de vida para afianzar la edad real de mi bebé, porque tiene un valor médico legal. Es decir, yo mamá, digo, tengo 36 semanas de amenorrea, que entre comillas está corroborado por alturuterina, por ecografía. Cuando nace mi bebé, yo aplico el test de Ballard, por ejemplo, o test de Capurro, que el test de Capurro lo puedo utilizar desde por encima de las 34 semanas, y me sale que tengo 37 semanas. Ese valor tiene un valor médico legal, o puede salirme 39, siempre y cuando yo he aplicado adecuadamente. O sea, mi bebé, por los datos de la madre, tenía 36, pero la evidencia, porque tengo a la mano, estoy observando y estoy aplicando este test, salió 40, eso es lo que vale. Por eso hay que saber aplicar adecuadamente estos test. Si no sabemos aplicar, podemos correr riesgos de estar en problemas médico-legales, ¿no? Además, también debemos hacer las profilaxis. La profilaxis oftalmológica, antibacteriana y antihemorrágica. Y al examen tenemos que ver que exista permeabilidad de las coanas. Es decir, pasamos una sonda a través de la boca, otro a través de la nariz, y ver que estén, o sea, que no esté cerrada las coanas, sea permeable. Lo mismo va a ocurrir a nivel de permeabilidad anal, es decir, que no haya imperforación. Asimismo, que esté permeable, que haya permeabilidad esofágica, como pueden ustedes observar en la transparencia. Lo que siempre hago hincapié es cuántos centímetros debo colocar, llámese una sondita o el termómetro rectal, no más de 3 centímetros. Si pasó los 3 centímetros, yo descarto imperforación, o sea que esté cerrado el ano, imperforación anal baja, porque pudiera ser que más de los 3, a los 5 o 7 centímetros haya imperforación. ¿Por qué no coloco más de 3? Por la anatomía que tiene el colon descendente y el recto, que es como una S. Bien, entonces, ¿qué cosa yo voy a hacer? ¿Cómo voy a prevenir la infección gonocócica, la infección ocular? Colocando, idealmente debe ser penicilina, pero no tenemos penicilina en el medio ambiente. El que utilizamos son drogas alternativas, las oftalmológicas, desde la ciprofloxacina, pasando por el sulfametoxazol. En otros casos,
utilizan terramicina, que es ungüento, pero esta terramicina solo tiene valor para la Clamidia trachomatis, pero no para el gonococo, por si acaso. Entonces aplicamos en cada saco conjuntival una gota, no más de 2 gotas, por una sola vez. En cambio, en la terramicina, si estamos pensando en Clamidia trachomatis, se tiene que aplicar el ungüento 3 veces al día por 5 a 8 días. Por eso es que no lo utilizamos, porque no es frecuente esa patología o ese germen. En cambio, el gonococo, si pudiera estar frecuente, con la ciprofloxacina estamos ayudándonos significativamente. Ojo, el ideal es la penicilina. No existe en nuestro país gotas oftálmicas de penicilina. No tenemos la eritromicina al 0.5% en gotas oftálmicas. Y en el caso de la profilaxis hemorrágica o antihemorrágica, esta se da porque hay una inmadurez a nivel hepático. Y como esa inmadurez se da, hay problemas en los trastornos de coagulación. Por consiguiente, se debe aplicar la vitamina K1. La K1 es la vitamina sintética, mientras que la vitamina K2 es la que se tiene en los alimentos verdes, llámese vainitas, llámese espinacas, alcachofas, etc., etc. Esa no, es la vitamina K1, la fitomenadiona, ¿ok? Y eso se da a razón del peso de mi paciente. Si mi paciente pesa más de 1.500 gramos, le doy 1 miligramo intramuscular en la cara anterolateral izquierda, en el muslo, en el cuádriceps, cara anterolateral izquierdo, 1 miligramo en críos mayores de 1.500 y en críos de menos de 1.500, medio miligramo. Mi bebé pesa 5 kilos, 1 miligramo. Mi bebé pesa 1.200, medio miligramo. ¿Correcto? Eso que les quede bastante claro. Y entonces, vamos a hacer las 3 profilaxis. La profilaxis ocular, la profilaxis antihemorrágica y la profilaxis de cordón. En el cordón umbilical, al seccionar el cordón a 2 centímetros por encima de la inserción, clampamos y a medio centímetro, ¿no? Dejamos medio centímetro libre y ponemos el cordón, el clamp cord. Y tenemos que ver que haya 2 arterias y una vena. Si hay esa relación, macanudo. Si esa relación de 2 arterias y una vena no se da, entonces yo debo descartar malformaciones de tipo genitourinario o de tipo renal. ¿Qué hago en la sección de cordón? Aplico o instilo con una gasa alcohol de 70 grados, también llamado alcohol medicinal, alcohol etílico o alcohol medicinal, alcohol de 70 grados. Instilo en esa zona de sección y habré hecho la profilaxis antibacteriana de cordón umbilical. No sin antes expresarles que a la mamá siempre se debe decir que limpien la base del cordón, o sea, aquella en el que el cordón se une a la piel con alcohol en cada cambio de pañal. Si 8 veces mi bebito se ocupa, pues 8 veces haré la limpieza de la base del cordón umbilical. Inicialmente hago la instilación del alcohol en la zona de sección. Entonces, en el examen físico lo van a hacer con vuestros profesores, van a hacer el examen de cabeza, el resto del cuerpo, para ver si hay algún tipo de malformación. Además, está decirles que la fontanela anterior van a ver que es más amplia, la fontanela posterior que es más pequeñita, ¿no? La fontanela anterior se cierra a los 16 y 18 meses, la fontanela posterior, que es más o menos de 0.1 centímetros, se cierra entre los 6 a 8 meses.
¿Qué más debemos nosotros hacer? Hoy en día se hace lo que es el tamizaje, pero eso es luego de las 24 horas o durante las 24 horas cuando está con la mamá, se hace una serie de descartes del tamizaje neonatal que vienen a ser el reflejo rojo, o ver si tiene sordera congénita, o si tiene cardiopatías congénitas, sobre todo las cianóticas. También les dije lo de la sordera congénita y los trastornos metabólicos, entre los cuales existe la fenilketonuria, la galactosuria, la hiperplasia suprarrenal, entre otros. ¿Qué debemos hacer también? Realizar la antropometría. Muy bien. Y esta antropometría, como podrán ver ustedes en esta transparencia, tienen aquí que están midiendo el perímetro cefálico a nivel de las mamilas, o también, como ven aquí, que se está midiendo la talla. En ambos casos, esto en la práctica van a tenerlo mucho más claro. Se toma el pie en ángulo de 90 grados y la coronilla, o sea, 2 personas deben sujetar para tener bien claro la talla. Luego tenemos que le van a tomar el perímetro cefálico, y el perímetro cefálico es tomar como puntos de referencia la glabela y la protuberancia occipital externa. Les va a dar el perímetro cefálico. ¿Qué vamos a lograr con la antropometría? Vamos a pesar a nuestro bebé. Hoy tenemos balanzas bastante sensibles que no pueden haber una diferencia mayor de 10 gramos entre un peso y otro peso. Por eso las balanzas son digitales y marcan inmediatamente el peso de mi bebé en gramos. Entonces, de acuerdo a la antropometría, nosotros podemos clasificar de acuerdo a la misma en extremadamente muy bajo pesos, menores de 1.500, menores de 1.000 gramos, muy bajo peso, menores de 1.500, menores de 2.000, bajo peso, menores de 4.000, ¿no? Normal, y los macrosómicos mayor de 4.000, o sea, 4.001 gramos. La talla, ya dijimos cómo medimos de la coronilla al talón, el perímetro cefálico, la protuberancia occipital externa y la glabela son mis puntos de referencia, y para el perímetro torácico a nivel mamilar cuando el bebé esté tranquilo, no en inspiración, sino cuando esté en expiración. Entonces, ¿qué vamos a lograr con ello? Un momentito. Entonces, esta antropometría ya lo tenemos bien claro cómo clasificar de acuerdo al peso. Pero además habíamos considerado la evaluación de las somáticas. La evaluación somática, que es a través del capurro, ¿no? Que es válido en las 12 primeras horas de vida, utiliza 5 datos somáticos que luego vamos a ver en la siguiente transparencia, y esto nos va a dar la oportunidad de clasificar a los críos en pretérminos, menor de 37 semanas, a término entre 37 y 41 semanas, y mayor o igual a 42 semanas es el post-término. Ay, no sé por qué. Voy a tener que ser. Entonces, la atención inmediata aplicando el test de Capurro B, por si acaso es Capurro B. Toma en consideración 5 ítems: la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Tanto más esté formado la oreja y sea más gruesita, tanto más puntaje va a tener, que puede llegar hasta los 24. Igual, en la glándula mamaria, ¿no? Cuanto esta se vea mucho más marcada, es decir, tengas 5, 7 o 10 milímetros, que sería más o menos 1 centímetro, obviamente va a tener el puntaje más alto, 15,
la formación del pezón, por consiguiente, la textura de la piel. Cuanto más prematuro es mi bebé, la piel es como gelatina, se nos queda pegosteado, ¿no? La piel o los dedos. Pero cuanto es más gruesita, pues obviamente va a tener un puntaje de 20, y en relación a los pliegues plantares, estas pueden ser que cubran toda la planta del pie, en cuyo caso es 20. Bien, si todos estos ítems, nosotros podemos, por ejemplo, decir, mi bebé en los 5 ítems que son somáticos tiene un puntaje de, asumamos, que todo sea lo que estoy señalando con el cursor, sea 16, 10, 10, 10 y 10, suponiendo que todo eso me da un valor de 60. 60 es el puntaje por Capurro. Lo sumo a una constante 204, que sería 264, y lo divido entre 7. ¿Cuánto nos sale ahí? 264 entre 7. ¿Alguien me puede decir? Jóvenes. 37.7, doctor. ¿Perdón? 37.7. 30. No les oigo. 37.7. Correcto. Entonces, según Capurro, sale 37.7. Puede ser que yo en el examen les ponga y les diga, recién nacido de 6 horas de vida, varón que pesa 3 kilos, ¿no? Y que la evaluación de la edad gestacional a las 2 horas de vida ha sido de 70. Diga usted cuál es la edad gestacional. Fácil. 204 más 70 me da 274. Lo dividen entre 7 y ese es el valor que debe estar en la respuesta. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, doctora. Como también les puedo preguntar, mi bebé pesa 1250 gramos, ¿no? Y tiene de evaluación, suponiendo de... a ver, me voy a equivocar adrede a propósito. Le apliqué Capurro, que no debo aplicar Capurro sino Valar. Le apliqué y tiene 40 de Capurro. ¿Cuánto de vitamina K1 le debo poner? ¿Cuánto? Media. Así es, tiene menos de 1500, es medio miligramo, acuérdense, medio miligramo. O sea, 0.5 de miligramo, no de mililitro, miligramo. Correcto, punto 1. Punto 2, ¿cuál es la edad gestacional que tiene? 40 más 204 me da 244. Lo divides entre 7, ¿cuánto salió? 34.8. ¿Cuánto? 34.8. Correcto. Del valor que les haya salido, este bebé es a término o pretérmino. Pretérmino. Correcto, pretérmino. Y de acuerdo a la clasificación del peso, ¿qué es? Extremadamente muy bajo peso, bajo peso, normal, macrosómico. ¿Cuál? 1200. ¿Cuál es? Muy bajo. ¿Perdón? Muy bajo. Muy bajo peso, porque extremadamente muy bajo peso es menos de 1500. Así les va a venir en el examen. ¿Correcto? Sigamos. Sí, doctor. Ya. Ya. Entonces, ya hicimos, ya lo pesamos, ya lo tallamos, ya aplicamos, sea el test de Capurro o el test de Ballard. ¿Ok?
Entonces, después vamos a ver el VALAR qué ítems involucra. Entonces, luego de que ya se ha hecho todo ello, ¿no? Vemos si tiene ortolano barlo positivo, es decir, si tiene subluxación de cadera, y se va a realizar la impresión plantar. No lo hacemos nosotros, lo hace obstetricia, por si acaso, ¿ya? Y la impresión digital de la huella de la madre, del dedo. Le hacen la ficha, nosotros no hacemos la ficha. Quien coloca el brazalete en el lado izquierdo, la mano izquierda del bebé, es obstetricia. Ahí debe figurar idealmente los apellidos paterno y materno del neonato. Si no aparece, no quiere saber nada con el papá, con el nombre del apellido de la madre es suficiente. La fecha de nacimiento, la hora de nacimiento, el sexo del bebé. Y tiene que estar con el brazalete colocado. No puede salir ningún niño de sala de operaciones o sala de partos si no tiene el brazalete instaurado. Por eso se va a hacer fácil para ustedes todos estos temas porque viene en la parte obstétrica. Ya pusimos lo del examen físico, ¿no? Para ver si tiene malformaciones, etc. Y luego se le viste con la ropita que corresponde, siempre acuérdense ponerle el gorrito y va a quedarse con la mamita en la cama que le corresponda. ¿Ok? Eso es todo lo que podemos decir respecto a atención inmediata del recién nacido. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, una consulta. Sí, por favor, ¿puede levantar la voz? No le estoy oyendo bien. A ver, ¿se me escucha bien, doctora? Ya, un segundito. Ya. Un segundo, ya. Ya, diga usted. Ahí, quería consultarle, o sea, más o menos cuánto tiempo pasa entre la parte donde yo termino de realizar el APGAR y todos los cuidados, ¿no? La piel, pinzamiento, el contacto de piel en piel. ¿Y cuánto tiempo pasa de eso a que yo empiece a hacer el examen físico? ¿O en qué momento? No, comenzando que el test de Virginia APGAR se hace cuando nace el bebé, ni bien sale del claustro materno, sea por vía vaginal o por vía abdominal. Entonces ya me fijé que es un bebito que está a término, llora y tiene buen tono. Inmediatamente yo estoy secando o haciendo el secado, la frotación de la espalda. Todo eso es tan concurrente que yo tengo que aplicar si mi bebé tiene buen tono, si se va poniendo rosadito y todo lo demás. Ambos son uno encima de otro, o sea, por eso se dice concurrente y se hace al minuto y a los 5 minutos. Todo es en un solo momento. Ojo, por eso se dice que el APGAR es retrospectivo, no es prospectivo. Nace el bebé y yo voy secándolo, viendo cómo se mueve, viendo si está rosadito, viendo que si tiene un poco de secreciones en la boca, le saco las secreciones, si el bebito me trata de coger con su manito, al final le hago el conteo de la frecuencia cardíaca en 6 segundos. Todo eso. Usted, ¿cómo se apellida, por favor? Vega. Alumno Vega. Usted ha llevado obstetricia. ¿Qué ha visto en obstetricia? Quizás lo ha visto más por la parte obstétrica. Sale el bebé, sea, repito, por vía vaginal o vía abdominal, lo ponen inmediatamente en el vientre bajo de la madre, ¿o no? Colocaban. Inmediatamente había un campo debajo y lo va secando cabeza, el resto del cuerpo. Cambia ese campo húmedo por un campo seco, lo pone de costado al bebé y ahí dice, ¿qué horas son? ¿A qué horas han nacido a tal hora? Allá. Demora el campaje de cordón, les dije, entre 1 y 3 minutos, 2 minutos, y van observando. Dame el estetoscopio. Pongo el estetoscopio en la zona del precordio a los 6 segundos. Pero ya me fijé si el niño tuvo esfuerzo respiratorio,
Si el color nace medio palidón, va cambiando conforme lo voy sacando y va pasando el minuto de vida, va poniéndose rosadito. Si tiene buen tono o está flácido o está hipotónico. Si mi bebé se mueve bien, si al limpiarle la boquita o comienza a hacer muequitas, eso es bueno. Y le examino en último lugar, según la aplicación de semiología de Suros, inspección, palpación, percusión y auscultación, ausculto y a los 6 segundos digo, ¿cuánto tiene? Como un relojito, tic, 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 tic. Tiene 12 latidos en 6 segundos. 6 segundos es la 10ª parte de un minuto. Multiplico 12 por 10, me da 120. Y cualquier valor que esté entre 10 y 16 es igual que decir 100 a 160, que eso es lo normal de la frecuencia cardíaca neonatal. ¿Está claro para usted? Sí, doctora. ¿Y el examen físico? O sea, porque... El examen físico lo hace después que ha pasado el periodo de apego en esos pacientes que nacen normales, es decir, es un bebito a término, lloró inmediatamente, ¿no? Y tiene buen tono. Esos bebés son atención de rutina, salvo que tengan malformaciones, etc. Ese es otro cantar. Ese es otro cantar. ¿Ok? El examen clínico usted lo realiza después de que ha terminado el periodo de apego, o sea, después de la hora de vida. Lo lleva a la cuna de calor radiante o Kreiserman. Y ahí lo hago. Ahí procede a hacer el capurro. Como usted lo vio que era término, puede ser 37, 38, 39, 40 o 41 semanas. Ahí ya aplica el capurro, ¿ok? Si es un bebito mayor de 34 semanas, porque si es menor de 34, vamos a ver luego el balance. ¿Me entendió? Uh-huh. Ahí recién hace el examen clínico, después de la hora. Fontanela anterior, fontanela posterior, ve si están bien las clavículas, no hay fractura de clavículas, no hay tumoraciones, el abdomen por consiguiente, el ortolán y el barro, todo eso va viendo si no tiene espina bífida. En la exploración de ese bebé, el examen clínico. Luego le hace la antropometría o somatometría, el peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro torácico, hace las profilaxis, la profilaxis de cordón con alcohol de 70 grados, luego hace la aplicación de las gotas oftálmicas y luego la aplicación de la fitomenadiona, la vitamina K1, porque todos los bebés tienen alteración o no tienen suficiente maduración de los factores de coagulación. ¿Ok? Uh-huh. Ya. Podemos pasar, o les doy unos minutos para que tomen un café y hacemos el segundo tema. Ustedes dirán, Luisa. Sí, doctora, está bien. ¿Está bien qué? Los minutitos para... Unos minutitos para ir al pichirrún y tanta cosa, ¿verdad? Sí, doctora. Si quedan algunas dudas, luego de terminar esta presentación de edad gestacional, si tienen, por favor, con mucho gusto, lo hacemos. ¿Ok? Ya, entonces, unos 5 minutitos máximo.